cómo se pone en práctica la palabra, ¿sí? Muchas veces pensamos, no, sí, me tengo que acordar un versículo, ¿sí? Dios me habla, ¿sí? Estamos hablando de que los niños tienen que aprender los versículos de memoria. A mí me sirvieron muchas veces los versículos de memoria que aprendí, los versículos que se me vienen a la mente. Pero obedecer a Dios no es solamente recordar los versículos, ¿sí? Obedecer a Dios es cuando Dios te dice, no lo hagas, ahí automáticamente, ¿sí? El Espíritu Santo te habla. Así como me dijo, tenés que ir al cliente, porque sí compró, ¿sí? Si no te vas a equivocar. Así el Señor te habla en el momento, ¿sí? Hay cosas que son normales, o sea, que ya sabemos que están mal y que no lo tenemos que hacer. Pero hay cosas y hay momentos en que el Espíritu Santo nos habla así. ¿Y cómo hacemos para que el Espíritu Santo nos hable claro, para que podamos tener esa conexión con el Espíritu Santo? Justamente, dice el título, pórtense como hijos de luz. ¿Sí? Ahí en otra versión dice, vivan como hijos de luz, ¿verdad? Somos hijos de luz, ¿sí? En la mente de Dios, ¿sí? Más allá que Él sabe que nos vamos a equivocar, yo creo y estoy convencido de que no existe la oportunidad, o sea, no existe la posibilidad para Dios que nosotros vivamos en el error, siendo hijos de Él, ¿sí? En lo que Él planeó para nosotros, para que seamos buenos cristianos, ¿sí? Buenos hijos, obedientes, justamente eso, que seamos buenos hijos, que seamos obedientes, que tengamos una conexión. ¿Cómo nos conectamos con Dios? A través de la lectura de la palabra, ¿sí? Conocemos más de Dios y sabemos qué cosas tenemos que obedecer, ¿sí? Y a través de la oración nosotros le expresamos a Dios, ¿sí? Le expresamos, le decimos, ¿sí? Hay una interconexión ahí, porque, vuelvo a repetir, yo cuando oro y le digo al Señor, le quiero poner una excusa, automáticamente a mi mente viene, no, te equivocaste, reconocelo, ¿sí? Te equivocaste, la culpa no la tiene Elena, siempre, a veces sí, pero siempre la culpa no la tiene fulano, no la tiene ningún, ¿sí? Somos de echarle la culpa siempre a otro. La mujer que tú me diste, dijo Adán, ¿sí? No estoy hablando de él, estoy hablando de eso. La mujer que tú me diste, sí, siempre hay un culpable, ¿eh? Nosotros no. Bien. Dice el versículo 1 de Efesios 5, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Ya este versículo ya podemos sacar un mensaje completo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a Dios. ¿Querés ser un buen cristiano? ¿Querés ser un cristiano de buen testimonio? ¿Querés vivir una vida diferente si no te gusta? ¿Sí? Porque a veces creo que es sano que nos hagamos una autocrítica y digamos, no, esto no está bien, no me gusta la vida que estoy viviendo. ¿No te pasó alguna vez? ¿A quién le pasó? ¿A quién le pasó? Levanta esa mano, no seas vergonzosa. ¿Alguien dijo alguna vez, no, esto no está bien, ¿sí? Porque a la luz de la palabra yo sé que tengo fallas. Y lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Porque la luz es la que refleja lo que hay en nosotros, ¿sí? Si yo me pongo ahí, apagamos todas las luces, ustedes no van a ver bien, ¿sí? Si hay arrugas en mi ropa, pero yo me pongo acá bajo esta luz y ahí se ve todo, ¿sí? Se ve todo. Así es donde nosotros vamos viendo cositas que tenemos que cambiar, ¿sí? Y la clave es justamente lo que dice acá, imiten a Dios como hijos amados, ¿sí? Somos hijos de Dios, tenemos que imitarlo a Él. Vivan en amor como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante, ¿sí? El ejemplo nuestro para vivir como Dios, para imitar a Dios, es vivir como Cristo vivió, ¿sí? Jesucristo nos mostró cómo tenemos que vivir nosotros, ¿no? En el Sermón del Monte, el otro día lo hablábamos, Jesús vino a decir, miren, la ley dice estas cosas, ¿sí? Pero yo les digo que tenemos que ir más allá de no matar, por ejemplo, no maten, ¿sí? Vamos más allá.
no es que solamente no maten, sino que no se enojen, porque ese enojo lo puede llevar a matar a alguien, ¿sí? Es lo que pasa. Ustedes vemos la noticia y decimos, ¿pero cómo? O la gente dice, no, yo era un buen vecino, no sé qué pasó, qué sé yo. Un enojo nos lleva a que uno termine cometiendo un hecho más grave, ¿sí? La violencia que hay hoy en día, ¿sí? Así que nosotros tenemos que imitar a Cristo, para vivir como Dios quiere que vivamos, para imitarlo a Él, tenemos que imitar y vivir como Cristo. Jesús nos enseñó, ¿sí? Que tenemos que, de lo que sabemos que está mal, no hacerlo directamente, e ir por más. Matar el problema antes que crezca, ¿sí? No mires a una mujer porque estás codiciando. Si la codicias, ya estás adulterando. ¿Qué significa? Que sos un adúltero. El otro día discutíamos con un compañero. No, yo soy un adúltero. Entonces, si ya por un hecho así, yo ya soy pecador y no puedo ir al cielo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué todo esto, no? Justamente, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo, miren, no lo hagas. No mires a una mujer, los varones, y las mujeres, bueno, no sé cuál será su pecado chiquitito. Pero no mires a algún juez modelo por ahí, alguno que está más lindo que tu marido, ¿sí? Así que no sé cuál será el problema, ¿sí? Pero la palabra dice eso, varones. Si usted mira a una mujer y la codicia, ¿sí? Ya su mente va a ir le va a ir dando lugar a que en algún punto, si ustedes no cortan eso, van a llegar al adulterio. ¿Se entiende? Eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, al adulterar no es solamente ir y cometer el adulterio, sino que en la puerta de entrada es mirar, codiciar, ¿sí? Seguir pensando, ¿sí? Buscar oportunidades, para meterse en problemas, pues yo le llamo eso, meternos en problemas, ¿sí? Si me cuesta tanto estar con mi esposa, ¿sí? y lidiar con ella todo el día, ¿para qué voy a buscar otro problema? ¿Sí? No. Es una linda vida la que llevamos, ¿sí? Y es lo más sabio que podemos hacer, es ser, como dice la palabra, marido de una sola mujer. Podríamos hacerlo para una charla de hombres, ¿no? Un día de estos, pero bueno. Se lo digo en general porque es así. Jesús nos mostraba cómo tenemos que vivir, ¿sí? Cómo tenemos que ir hilando fino en nuestra vida cristiana. ¿Amén? Vamos a hilar fino. Vamos a decir, bueno, yo sé que esto está mal, pero vamos a tratar de evitar las pequeñas cositas, ¿sí? Este pasaje tiene mucho para que nosotros podamos sacar de acá. ¿Sí? No lo voy a desmenuzar todo porque si no vamos a estar hasta la tarde. Dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos, ¿sí? No es que no lo tenemos que cometer, ni siquiera tenemos que hablar de eso, ¿sí? A veces, incluso me hago una autocrítica, porque yo ahora gracias a Dios ya no soy tanto pero me gustaban los chistes, ¿sí? Y alguno que se reía de mis chistes, yo ya empezaba a contar chistes, y a veces uno cuenta cosas que no son, que son groseras, ¿sí? Bueno, gracias a Dios no lo hago más, ¿sí? Pero miren lo que dice la palabra, miren cómo va hilando fino acá. Pablo dice, miren, ustedes no quieren meterse en esas cosas, bueno, traten de ni siquiera hablar de eso, ni siquiera entre ustedes, no solamente con las personas, ¿sí? Si recuerdan otra vez, hablábamos de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro fue y se metió ahí con los que estaban cerca de donde estaba Jesús, y ya se puso a charlar con ellos, ¿sí? Y le dijeron, pero yo te vi no, yo no lo conozco, ¿sí? Y ya lo llevó. Y pasa en los grupos de personas, ¿sí? Muchas veces nos cuesta plantar bandera y decir que somos cristianos, ¿ves? Como aquel que dijo una vez, yo hace tantos años que trabajo
que soy cristiano. No está bien eso. Tenemos que ser cristianos y Jesús dijo, el que se avergüenza delante de mí, delante de los hombres, delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ellos delante del Padre. Así que ni siquiera tenemos que meternos en esas conversaciones. Pero como nosotros, si vamos mirando fino, en las cosas que están bien y en las cosas que no están bien, en las cosas que tenemos que hacer y en las que no podemos hacer, nos lleva a reflexionar y decir, bueno, entonces, si yo vivo así, me voy a alejar del pecado. No va a haber oportunidad de que el pecado gane mi vida. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Tampoco digan obscenidades, ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. ¿Sí? Tampoco digan obscenidades ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Una de las cosas importantes para vivir la vida cristiana es lo que sacamos. Si nosotros sacamos algo de nuestra vida, nosotros tenemos que llenar eso con otra cosa. ¿Sí? Miren lo que dice, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No digan estas cosas, ni palabras, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. ¿Sí? O sea, yo leí un libro una vez que era de un autor que era cristiano, pero no era cristiano el libro. Tengo agua, pero dame más porque la necesito. Que decía, ¿sí?, que nosotros, para cambiar nuestra vida, hablaba de hacer negocios y de ser un buen vendedor. Este libro se llamaba El vendedor más grande del mundo. Si algún día lo quieren leer, es muy bueno, ¿sí? Si quieren aprender a vender bien, le va a hacer bien, pero sirve. ¿Por qué? Porque habla de cambiar nuestras vidas, ¿sí? Y en una de esas cosas que decía, que era muy interesante, decía que para cambiar las cosas nosotros tenemos que cambiar hábitos viejos por hábitos nuevos, ¿sí? No solamente quitar un hábito, sino que cambiar el hábito viejo por un hábito nuevo, ¿sí? Por uno bueno, el malo por el bueno. Si dejaste de fumar, por ejemplo, tenés que buscar algo para llenar ese momento, y eso sí, es más profundo el tema de dejar una adicción. Pero sí, si dejaste, por ejemplo, de ver las novelas, que gloria a Dios, me liberé, ¿sí? El Señor me liberó de las novelas. Porque me enganchaba, me se engancha. Lore me reta porque yo veo dibujitos y estoy ahí mirando los dibujitos y me engancho con el dibujito y quiero saber cómo termina la historia. No sé si a ustedes les pasó, capaz que no, pero bueno. Gloria a Dios, si no, si ustedes tienen muy afilada su dominio propio, mejor, pero bien, a eso vamos, ¿sí? Pero si dejaste de ver novelas, no te pongas a ver películas o a ver series, ponete a leer la Biblia, ¿sí? Que es lo que tenemos que hacer. Me autocritico a mí mismo también, ¿sí? Porque a veces tengo tiempo libre y en vez de ocuparlo, ¿sí? Bueno, miro algunos videos, ¿sí?, de algunos pastores. Estaba mirando la otra vez un pastor bautista que tiene muy buenos mensajes, así que capaz que lo empiece a seguir, ahí a mirar. Pero lo importante es conocer la palabra, ¿sí? Porque así como leer un libro que habla de la palabra no es lo mismo que hablar y leer la palabra, ¿sí? Bien, la cuestión es que tenemos que cambiar hábitos viejos por hábitos nuevos. En lugar de hacer estas cosas, tenemos que hacer estas otras. Y ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios.
¿sí? Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, ¿sí? Libertinaje, inmundo o avaro, ¿sí? O idólatra, ¿sí? O que busque primero su conveniencia antes que la de Dios, tendrá parte en el reino de Dios, ¿sí? Dios mira nuestra actitud. Y ninguno que no haga un esfuerzo, ¿sí? Por quitar esas cosas que nos hacen mal, Dios lo va a tener en cuenta para su reino. Acá no está hablando solamente de la eternidad, porque es verdad, hay personas que están comenzando, que hay cosas que tienen que ir dejando, ¿sí? Ir haciendo libres progresivamente. Y lo mejor que te puede pasar es que vos dejes todo de una y empieces una vida nueva, ¿sí? Totalmente diferente, abocada al camino del Señor. Pero hay gente que todavía le cuesta algunas cosas, ¿sí? Bueno, lo que está diciendo acá es que ninguna de estas personas que no se pongan las pilas, como decimos nosotros, Dios la va a tener en cuenta en el reino, para su reino. ¿Qué es su reino? El otro día hablamos de lo que es el reino. Nosotros formamos parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los que nos convertimos y formamos parte de la iglesia, ¿sí? Que ya somos anotados en el libro de la vida, Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros somos argentinos, por ejemplo, tenemos que cumplir con las leyes argentinas, pero tenemos que cumplir principalmente y primeramente con las leyes de los cielos, con las leyes de Dios. Tenemos que vivir en la tierra como si estuviéramos allá, ¿sí? Vieron como una embajada, ¿sí? Somos embajadores de Cristo. Una embajada que es el país en otro país, ¿sí? Y ellos se rigen ahí adentro, por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos, en la Argentina no puede hacer nada. Son propietarios, son representantes, pero ese lugar es tierra de ellos, ¿sí? O sea, uno va a la embajada, pasa la puerta y está el terreno norteamericano, ¿sí? Así funciona, así tenemos que funcionar nosotros. Nosotros somos embajadores, nosotros tenemos que vivir en la tierra obedeciendo las leyes de los cielos, ¿sí? Nos rigen hoy las leyes de los cielos. La palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. Amén. Así de fácil y así de sencillo. Pero ¿qué hacemos dentro del reino? Dentro del reino nos movemos, dentro del reino servimos, trabajamos, ¿sí? Pero justamente Dios quiere que nosotros estemos trabajando, ¿sí? No decirle a alguien: no, vos no podés trabajar, no podés servir, como se hace muchas veces, porque tenés esto y esto y esto y todavía no podés servir. Mejor yo te diría: haz una cosa, esforzate para dejar eso, así podés servir, ¿sí? Si tenés que dirigir un culto y te peleaste con la persona, con tu esposa, con tu esposo, no digas: no, yo hoy no puedo dirigir por lo que peleé. No, arreglá tus cosas, arreglate, ¿sí? Arreglate, Pablo. Así podés servir, ¿sí? Arreglen las cosas, solucionen las cosas y hagan lo que tienen que hacer. ¿Amén? Así funciona. Que a nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no los obedecen, que no lo obedecen, ¿sí? Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, ¿sí? ¿Saben qué? Nosotros escuchamos un montón de cosas y vemos un montón de cosas y buscamos YouTube, hay un montón de predicaciones, palabras muy lindas, ¿sí? Pero si te pones a pensar, hay muchos mensajes que no tienen que ver con la palabra verdadera, ¿sí? Es ahí donde ponemos en práctica un versículo muy importante, que es examinarlo todo y retenerlo bueno. No te quedes con todo lo que se diga, ¿sí? No te quedes con todo lo que yo te diga. Andá y coteja todo con la palabra. Los cristianos de Berea, ¿sí? Pablo los había halagado de alguna manera, porque él daba su exposición de la palabra. ¿Quién era? Pablo. Pablo estaba predicando. ¿Y qué hacían los hermanos? Dice que ellos iban y por las dudas se anotaban los pasajes
y iban y cotejaban con la palabra si era verdad lo que la palabra decía, ¿sí? Y eso es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes. No, pero lo dijo el pastor. Si lo dijo el pastor, es palabra de Dios, ¿sí? Me dijo un compañero, le digo, sí, se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir. Mirá, pasa tanto, la Biblia dice así. No, pero eso son palabras, dice. Yo me quedo con lo que me enseñó mi pastor. Pero te estoy diciendo que la Biblia lo dice. Bueno, pero hay gente que le cuesta entender algunas cosas todavía. Y bueno, el Señor tendrá paciencia para que pueda entender. Por tanto, no se junten con esa clase de gente, ¿sí? Evitemos estar o charlar siquiera con personas que no van a entender y no van a querer cambiar. Por ejemplo, yo trato de no hablar con los testigos de Jehová, ¿sí? Porque ellos están muy metidos en lo que ellos saben y en lo que ellos le enseñaron y en lo que ellos creen. Y yo no los voy a convencer. Yo les digo, yo no te voy a convencer a vos y vos no me vas a convencer a mí. Yo tengo mi creencia, estoy conforme con lo que yo creo, ¿sí? Y soy salvo por la gracia de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Y no, pero viste que dice la palabra, y ellos siempre quieren seguir charlando, pero bueno, no hay forma. Si nos vamos a poner a hablar con ellos, no vamos a llegar a ningún acuerdo si estamos firmes en la palabra. Y si no estamos firmes en la palabra, capaz que nos quedamos pensando, ¿será verdad o no será verdad lo que nos están diciendo? Igual que otros que toman el Evangelio, ¿sí? Y ya van tocando algunas cosas y se permiten cosas en su vida, y tratan de convencerte que vos podés hacerlo también porque la palabra lo dice. No saquemos cosas de contexto y no permitamos que alguien venga a enseñarnos algo sacando cosas de contexto, ¿sí? Y justamente en ese sentido es de donde nosotros más nos tenemos que preparar y saber y conocer la palabra, ¿sí? Para tener cómo defendernos. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces cómo se detecta un billete falso conociendo el verdadero? No hace falta estudiar el billete falso, ver cómo lo hicieron, si el pajarito se parece o no se parece, ¿sí? Lo importante es conocer el verdadero. Cuando conoces el verdadero, salta enseguida el falso. De la misma manera, ¿sí? Cuando alguien quiere venir a enseñarnos cosas que no son de la palabra. Y esto nos va a ayudar a lo que decíamos al principio, a no apartarnos del camino, a no decir nada, pero o la frase es, sí, fulano hizo tal cosa, y yo, bueno, como que, ¿sí? No somos perfectos. Esa es una frase que nos tenemos que sacar de nuestro vocabulario, ¿sí? No somos perfectos, es verdad, pero no nos permitamos cosas porque no somos perfectos. No nos permitamos ni pecados grandes ni pecados pequeños porque no somos perfectos. Nosotros venimos y somos llamados para ser santos, dice la palabra. El 3. Ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de otras clases de depravación, porque ustedes son santos, ¿sí? Ustedes son santos. Pastor, me pasó tal cosa, pero no sé, lo resolví así. Pero vos sos santo. Vos tenés que buscar las soluciones pensando que vos sos santo, que vos sos como Dios, o que vos sos como Jesús, o tenés que ser como Jesús, ¿sí? Y vos tenés que pensar así de fácil, entonces, ¿Jesús lo haría o no lo haría? Y Jesús no lo haría, entonces vos tampoco lo hagas. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por tanto vivan como hijos de luz, ¿sí? Lo que eras ya no sos más, ya no tenés que ser más, ¿sí? No te des la oportunidad de volver atrás, de volver a ser lo que eras, porque ya no lo sos, porque ya Jesús se cruzó en tu camino, porque ya te iluminó de su luz, ya te diste cuenta de todas las cosas que estaban mal en tu vida. Volver a reconsiderar, ¿sí? Y seguir pensando que esas cosas están mal. No te quedes, sí, pero esto no sé si está bien o está mal, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. No te des la oportunidad.
Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que es agradable al Señor, ¿sí? Y comprueben lo que es agradable al Señor. Esa es tarea de todos los días. Todo lo que hagas, ¿sí? Comprobar, probar. Comprobar significa comparar, ¿sí? ¿Está bien o está mal? Si está mal, no lo tengo que hacer. Si está bien, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Lo que es agradable al Señor. ¿Le agrada al Señor? ¿No le agrada al Señor? ¿Sí? ¿El Espíritu Santo está contento con lo que yo estoy haciendo? No tengas nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncialas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿sí? Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Otra vez nos pone a comparar. Si tuviéramos un pizarrón y le haríamos dos cuadros sinópticos, o cuadros sinópticos con dos partes de lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ya tendríamos un montón de cosas que sí tenemos que hacer, ¿sí? Hábitos nuevos y un montón de cosas que no tenemos que hacer, hábitos viejos. Ya no vivan como necios, sino como sabios. Pablo, me estás ofendiendo. No, te estoy diciendo que vivas como sabio. Está bueno, hay un par de cartelitos ahí en YouTube, ¿sí? Donde hacen como una simulación de que Pablo le estaba dictando al escriba que tenía al lado porque no podía escribir. Y como decía algo así como, hagan lo que quieran, pero después no vengan llorando, no vengan a quejarse. Y el otro le decía a Pablo que no podemos poner eso en la Biblia. Bueno, entonces pone todo explícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Así. Y tenemos que pensar, ese es un pasaje que vos decís, esto me sirve, grábatelo en la mente, porque eso te va a servir para salir de un montón de cosas que están mal, que te van a hacer mal a tu vida, que te van a perjudicar, y que como decíamos recién, no agradan a Dios. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar que las cosas que muchas veces hago y no las tengo que hacer, no porque me vean o no me vean, ¿sí? No porque me vea mi esposa o no me vea, o me vean ustedes, si yo hago las cosas mal, o si me equivoco, o si justo me ven en una situación donde me enojo, ¿sí? Que me pasa a veces. Ay, ¿qué van a pensar los hermanos de la iglesia? Si no están acá mis hermanos de la iglesia, pero el Señor sí está, ¿sí? El Señor sí está donde yo estoy y no está mi esposa para enojarse, o mis hermanos para decir, oh, mira el pastor. Y encima, si yo me equivoco, ustedes van el enemigo le va a decir, pero si él se equivocó, vos también te podés equivocar, ¿sí? En vez de decir, no voy a ser como él, aunque él sea pastor, ¿sí? No voy a ser como él, voy a ser mejor. ¿Por qué? Porque yo no imito al pastor, imito a Cristo, ¿sí? Yo tengo que ser como Dios, no como el pastor, no como fulano, no como mengano, ¿sí? Cualquiera se puede equivocar, y si yo me equivoco, bueno, yo me tengo que hablar con el Señor. Pero no te equivoques vos porque yo me equivoqué, ¿sí? Es una analogía, no estoy diciendo que hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿sí? Les digo como dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En lo que yo no imito a Cristo, no me imiten. ¿Amén? ¿Está claro? Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Te pasó alguna vez que tuviste un día que dijiste, ¿cómo desperdicié este día? ¿Sí? A veces vengo cansado, me tiro un ratito y digo, Lore, despertame a los 20 minutos. A los 20 me despierta, a los 30, a los 40, a los 50, a la hora. Y después se enoja conmigo porque dice, yo me enojo conmigo y ella también se enoja conmigo. Los dos nos enojamos conmigo. ¿Por qué? Porque ella me dice, me decís que te despiertes y al final, bueno, qué sé yo, estoy cansado.
Como decía un compañero, estábamos en una asamblea ahí, y nosotros, nuestro trabajo es pesado, ¿sí? Cargamos cajón, el camión entero, tenemos que cargar entre 3 personas durante toda la mañana. Y se enojó el muchacho y le dice a uno que estaba hablando, pero nosotros no repartimos algodón, dice. Sí, como que nos cansamos. Así que bueno. Pero tiene que ver con que no tenemos que desaprovechar el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Aprovechemos el tiempo. Te levantás a las 5 de la mañana, trabajás hasta el mediodía, un poquito más. Bueno, fíjate qué podés hacer a la tarde. Es una autocrítica, porque yo también muchas veces pierdo el tiempo. Bueno, busquemos un momento del día, ¿sí? Tal vez no sea la mañana, porque la lógica es que yo me levante, hablar de la Biblia, frente a mi ventana, que me entre el airecito, un poquito de reflejo del sol, ¿sí? Unos matecitos, con una musiquita de fondo re linda, ¿sí? Y ahí yo me pongo a orar, y yo me pongo a leer la palabra. Yo me levanto y tengo tiempos así, acotados, ¿sí? Mientras tomo unos mates, en la mañana pongo un devocional, un pastor que me gusta, y me quedo un poco con esa palabra, pero no es lo que yo saqué provechoso para mi vida o para aprender, ¿sí? Yo tengo que tomarme otro tiempo. Si mi tiempo no es a la mañana, bueno, me lo tengo que buscar a la tarde. Tengo que buscar un momento, ¿sí? Para buscar del Señor. El que tiene la oportunidad de levantarse y hacer todo eso que dije, ¿sí? La Biblia, el mate y el amanecer renueva mi fervor por él, como decía Pancho Martel, ¿sí? Hacelo, perfecto, usá la mañana. Yo creo que el mejor momento es la mañana, ahí donde está tu mente libre de cualquier cosa, de enojo, de encontrar lazo con nadie, no te discutiste con nadie, no llegó ninguna boleta para pagar, nada, ¿sí? Así que hacelo ahí. Mi momento tal vez de orar a la mañana es, ahora que no me pasan a buscar, mientras voy al colectivo, voy orando. En 3 cuadras, más o menos 5 o 6 minutos, mientras espero colectivo también. Ahí es donde yo charlo con él, donde yo le digo, Señor, te pido me acuerdo de algunas peticiones del grupo, ¿sí? Y me pongo a orar ahí, o oro por mi familia, que el Señor la proteja, por mi día, ¿sí? Que el Señor me proteja como siempre lo hace. A veces yo ni cuenta me di de que Él no permitió que pase algo que podía haber pasado, ¿sí? Darle gracias a Dios por eso también, porque no sabemos de cuántas cosas nos libró el Señor, ¿sí? Démosle gracias por eso. O como digo, a veces oramos, ¿sí? Porque fulano parece que tiene un cáncer, qué sé yo, y va y resulta que va al médico y no era un problema de acá, no sé, era algo que no era grave. Y nosotros decimos, no era nada, pero no sabes si era nada o no era nada. Capaz el Señor lo sanó. Vamos a darle la gloria a Dios igual, ¿sí? Porque sí, si se hizo el estudio y no era nada, bueno, gloria a Dios, porque podía haber sido algo y no fue, ¿sí? O el Señor ya actuó y no tenemos que esperar a tener que orar y para ver si se sana de algo peor o no, ¿sí? Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Sabes? Un montón de veces me pasaron colectivos así cerquita y cosas, y yo digo, el Señor estuvo ahí, ¿sí? Así como me dijo el otro día, tenés que volver al cliente porque sí compró, ¿sí? Así me muestra el Señor que me salvó de un montón de cosas, ¿sí? De no estar en un lugar, en un momento en donde yo podía haber pasado una tragedia o podía haber cometido una tragedia también, ¿sí? Así que démosle gracias al Señor por todo. Démosle gracias, no está mal decírselo al Señor. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Otra vez, vamos al cuadro sinóptico. No seamos insensatos. ¿Qué es ser insensato? Medio parecido a ser necio, ¿sí? A ser desentendido. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Cometer errores porque no sabía, ¿sí? Es ser insensato, ¿sí? El no conocer, el no saber que esto estaba mal, ¿sí? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros no tenemos que perecer por falta de conocimiento. No sean insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Sean instruidos, ¿sí? No sean insensatos, sean instruidos. ¿Y cómo nos instruimos? Leyendo y estudiando y conociendo la palabra de Dios, orando, ¿sí? Orando para recibir directivas de parte de Dios. Esta es la palabra profética más segura, ¿sí? Esta es la profecía posta, lo que está acá. Después ahí te pueden decir, el Señor me está mostrando, como me dijeron una vez a mí, el Señor me está mostrando que vas a llenar estadios. Todavía no llené ninguno, pero no importa, eso no es a lo que Él me llamó. Él me llamó a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen cristiano, ¿sí? A poder enseñarle al grupo, ¿sí? que tengo enfrente de hermanos, cosas que ya aprendí, a sentarme ahí a escuchar cosas que otro aprendió, ¿sí? Si el Señor llena esta iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios por eso, pero no voy a llenar estadios, así que con eso también yo tengo mis reservas. No lo juzgo, la palabra lo juzga, ¿sí? Porque dice que van a venir un montón ya hablando un montón de cosas. Hay personas de las que uno sabe que son una cosa o parecen una cosa y son otra, ¿sí? Estos que vienen a la Argentina y le tienen que mandar a tal hotel y le tienen que traer el agua que él toma de donde viven, ¿sí? Y que el menú es aquel, y que lo tiene que traer en una limusina hasta el lugar y que nadie lo tiene que tocar. Bueno, eso no es para nosotros, esto no es de Dios directamente, ¿sí? Procuren entender cuál es la voluntad de Dios, no sean insensatos, ¿sí? Sean sabios, sean entendidos. No se emborrachen con vino, lo cual nos lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que dice la palabra. Vemos por ahí que hay personas que hay iglesias, ¿sí? Donde se fomenta esto de que vos, si te querés sentir como un borracho, ¿sí? Estás lleno del Espíritu. No es eso lo que dice la palabra, ¿sí? Vamos a orar por las personas. A mí no me interesa que orar por alguien que se caiga. Si lo hace porque el Espíritu, porque Dios lo tocó, que lo haga, perfecto, ¿sí? Pero hay lugares donde la gente ya se siente condicionada de que se tiene que caer porque si no se cayó, estoy en pecado y me van a mirar y van a decir, ¿qué pasó con este que se resiste? El espíritu que tiene adentro es más grande que el Espíritu de Dios. No es eso. No tiene nada que ver con eso. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen del Espíritu Santo. ¿Sí? Está bien. Se saca un poquito del Pentecostés, ¿sí? De que decían, que la gente venía y decía, están todos borrachos, ¿sí? Porque había un alboroto ahí adentro, porque el Espíritu Santo vino y hablaba en distintas lenguas, ¿sí? Pero no está diciendo eso. Incluso uno de los apóstoles salió a decirle, no, estos no están borrachos, Lo que pasó es que vino el Espíritu Santo y está haciendo algo, en la vida de ellos. Está produciendo algo, pero no están borrachos. Eso es lo que quería que quede claro. Escuché esta explicación que me gustó, ¿sí? El alcohol, ¿qué hace en el organismo? ¿Sí? Hace que pierdas los sentidos. Como que se toma y te lleva a donde él quiere, ¿sí? El alcohol. Produce eso en una persona, ¿sí? Que pierda los sentidos. Bueno, acá te está diciendo que dejes que el Espíritu Santo te emborrache, que hagas cosas que vos después no te acordaste. Yo creo que a Dios no le interesa que nosotros hagamos algo que no sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí?
Justamente, acaba de decir acá arriba, no sean insensatos, sino procuren entender cuál sea la voluntad de Dios. Sean instruidos, sean conscientes de lo que están haciendo, de lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? Pero así como el alcohol nos lleva a donde quiere, así nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, ¿sí? Que nos lleve para donde Él quiere que nosotros vayamos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr cumplir la voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios y para poder cumplir la voluntad de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? A mí me acuerdo cuando yo era pero muy introvertido y muy miedoso y muy vergonzoso, ¿sí? Y yo decía, no, pero ¿cómo voy a hacer para...? Y cuando yo conocí al Señor y me involucré en las cosas de Dios, me subí al colectivo a la mañana para venir acá a la media 4 a Marítimo. Me subía con un paquete de folletos y le daba un folleto a cada uno. Y yo era muy vergonzoso. Pero el Señor me fue sacando de eso, ¿sí? Y me fue llevando a hacer cosas que yo no hubiera hecho jamás por la vergüenza que tenía, ¿sí? Yo me subí al colectivo. Algunos me decían gracias, otros me decían que no, ¿sí? Después cuando tenemos que salir a hablar con los vecinos, ay, ¿qué hace un vergonzoso? No, habla vos, no, habla vos, ¿sí? Pero cuando el Señor empieza y toma tu vida, cuando vos sos un instrumento en la mano de Él, y empezás a decir, como decía Pablo, ¿sí? Cuando el Señor empieza a llenar tu boca y vos decís cosas que vos decís, ¿cómo dice? Escuchaste, sabés, porque lo que dijiste no es que el Señor te lo puso y nunca sabías de lo que estabas hablando, porque escuchaste, ¿sí? Como se dice desde la computadora, ¿qué es lo que, bueno, ahí está en internet, pero ¿qué hacía la computadora antes? Te mostraba en la pantalla lo que vos habías puesto, lo que tenía ahí adentro, ¿sí? Bueno, ahí ya no es el ejemplo porque en internet hay cosas que no sabes de dónde vienen y te aparecen por la pantalla. Pero sí, vas a hablar de lo que escuchaste, de lo que Dios te fue hablando durante toda tu vida, ¿sí? Cuando llegue el momento lo vas a decir, mirá cómo hablé cosas que yo no recordaba, pero es el Espíritu Santo el que te hace recordar, ¿sí? Por eso tenés que estar lleno del Espíritu Santo para estar dispuesto a cuando el Señor te quiera usar, te use. Amén. Hablen entre ustedes, ¿sí? Con himnos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Esto con qué lo comparamos? Cuando dicen no hablen, ¿sí? Cosas depravadas, ni siquiera ustedes deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna clase de depravación, porque ustedes son santos. Más bien, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten al Señor con el corazón, ¿sí? Alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La alabanza, la oración es muy importante en nuestras vidas. No es un relleno para que sea más entretenido el culto, ¿sí? Sino que tiene mucho que ver, Dicho sea de paso, busquemos, ¿sí? Cuando escuchamos una canción que nos gusta, más allá de la música que nos encanta, busquemos la letra, que tenga contenido, ¿sí? Hay muchas canciones que no tienen ningún sentido. Hay canciones que como el chiste ese, fui a un recital y volví enamorado de alguien o recordando un amor perdido, ¿sí? Hay canciones que tenemos que puntualizar, ¿sí? Decir, bueno, esto es de Dios o no es de Dios. Parece que con la misma canción le podés cantar yo le puedo cantar a mi esposa y como le estoy cantando a Dios, ¿sí? Himnos, no sé si vamos a volver a cantar himnos, estaría bueno volverlos a cantar porque tienen mucho contenido. Hay himnos que no tienen igual contenido también, ¿sí? Pero busquemos eso, ¿sí? Canciones que nos lleven a reflexionar,
¿sí? Canciones, alabanza que nos llevan a reflexionar. Los salmos eran canciones, pero nosotros hoy lo usamos como palabra, para dar palabra, para compartir palabra de Dios. Amén. Hermanos, esto es una de las claves, ¿sí? De mantenernos firmes en el camino del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes en el camino del Señor. No nos tenemos que dejar deslizar, ¿sí? Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Recuerdan ahí Josué 1, todo el capítulo donde Dios le decía, esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán y todo te saldrá bien, ¿sí? Si vos pones en práctica la palabra, todo te va a salir bien, ¿sí? ¿Querés hacerlo? Bueno, instruite, ponete a buscar más de Dios, ¿sí? Decía nuestro pastor, no hay algo así como un discípulo indisciplinado, así que tenemos que tener disciplina. Busquemos que este sea la tarea de esta semana. Los chicos tienen la tarea de recordar un versículo bíblico. Bueno, tu tarea de esta semana es cambiar hábitos nuevos, viejos por hábitos nuevos, ¿sí? Ponete a pensar de sí, a ver qué recordar, ¿sí? Si no les mando un mensaje todos los días, si recuerden lo que tienen que hacer esta semana, ¿sí? Y eso, ¿saben qué? Nos va a ayudar a encaminarnos de otra manera en el camino del Señor, ¿sí? A que vos veas tu vida y no digas, hay cosas en mi vida que no me gustan. Y no es cuestión de decirlas y seguirlas diciendo, ¿sí? Sino que es cuestión de cambiar, es cuestión de empezar a hilar fino, ¿sí? Yo me tomé el desafío, ¿sí? Yo mismo me tomé el desafío de instruirme más, ¿sí? Hay muchas cosas de la palabra que yo conozco, pero quiero instruirme más, porque tengo que dar los estudios bíblicos y porque yo necesito instruirme más, ¿sí? Y los desafío a ustedes también, a que empiecen a buscar más de Dios, a que empiecen a leer más la palabra, ¿sí? Si lo están haciendo, buenísimo, ¿sí? No lo dejen de hacer. Pero busquemos ahí, ¿qué es lo que está mal en mi vida? A la luz de la palabra del Señor y a la luz del Espíritu Santo. Señor, mostrame qué cosas tengo que cambiar, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Para qué? Para que haga prosperar mi camino y que todo me salga bien. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día hermoso que nos diste, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, que podamos poner en práctica. Señor,